Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y como ya anunciamos que está con nosotros Guillermo Balmori, que habíamos hablado con él hace un par de semanas con uno de los mejores libros que ha sacado, una reedición de la comedia, y que hoy está con nosotros para hablarnos de este clásico, de este homenaje que hoy rendimos en sesión continua, que es Lo que el viento se llevó. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues fenomenal, encantado de estar con vosotros y hablar. Además, para mí es un placer hablar de esta película que para mí, la verdad es que cada vez me gusta más. La verdad es esa. Es una película que cada vez que la veo me gusta más y además, por muy tópica que sea, yo para mí sigue siendo de las mejores películas de la historia del cine. Una película que incluso esta semana, creo que fue, Televisión Española volvió la semana pasada volvió a poner, y que uno la pone y ya no puede despegarse. Son de esas películas que no puedes despegarse, ¿eh? Yo tengo amigos míos, que mi hermano, sin ir más lejos, siempre que la ponen en televisión, dice: yo no lo voy a ver ni un minuto porque como me pongo minutos que pierdo la tarde o pierdo la noche porque no me puedo despegar, entonces dejo de hacer otras cosas. Como te pongas un minuto a verla, yo creo que es la única película de estas largas, desde mi punto de vista, que le ocurre eso, porque realmente, y eso es debido a que no tiene un momento muerto, quiero decir, narrativamente es una maravilla cómo está narrada esa película. De esta película se ha escrito muchísimo, pero sobre todo yo creo que, no sé si los amigos oyentes conocerán, que no solamente tuvo pues el director que al final se la adjunta, sino que pasó por 5 directores. Pues sí, pasó, el más famoso de todos es George Cukor, que fue quien la empezó a dirigir. La empezó a dirigir además desde un punto de vista muy de la actriz, ¿no?, de la protagonista, que en este caso es Scarlett O'Hara, es decir, Vivien Leigh. Y fue, digamos, relegado al poquito de empezar el rodaje por varias causas. Una de ellas porque Clark Gable se quejaba de que se le hacían más caso a las actrices que a él. No hay que olvidar que aunque el personaje principal es Vivien Leigh, el principal actor que tiene que pasar al reparto era Clark Gable, que era realmente la estrella importante. Él se quejaba, y porque también David O. Selznick, el productor de la película, pensaba que Cukor no le estaba dando el brío necesario y le estaba, digamos, entre comillas, afeminando un poco la película, y él quería que fuese una película que tuviera más garra, por decirlo de alguna manera, más acción. Entonces Cukor fue despedido, para disgusto de él, lo que ocasionó un cambio, además de un baile de películas increíble, porque Cukor, al dejar lo que se llevó, pasó a MGM, que es con quien estaba contratado. Le quitó a Lubitsch Mujeres, por así decirlo, que es la que él iba a dirigir. Lubitsch se puso a dirigir Ninotchka, es decir, hubo un cambio ahí de directores afectados por esta destitución de George Cukor. William Dieterle también fue otro de los directores, vamos, hay alguno más por ahí, pero básicamente George Cukor es el Sam Wood también dirigió algunas tomas, vamos, eran tomas digamos, accesorias o complementarias. Realmente el único director que tuvo un peso, aparte de Victor Fleming, que es quien la firma, un peso realmente, digamos, que llegó a filmar una parte importante de la película, como en este caso del principio, fue George Cukor. George Cukor, que tiene fama de dirigir a mujeres, ¿no? Porque todas sus películas son siempre destacando lo femenino. Sí, por eso es lo que decía, que se quejaba Clark Gable de que a él no le hacía caso, ¿no? O sea, que ponía todo el énfasis en las mujeres. Claro, las mujeres, tanto Vivien Leigh como Olivia de Havilland, pues estaban encantadas con él, ¿no? Cuando le despidieron, Clark Gable, Victor Fleming fue un poco una imposición de Clark Gable. Clark Gable había rodado con él un año antes Piloto de Pruebas, que es una película de acción que había dirigido Victor Fleming, y él le recomendó a Selznick, recomendó a Victor Fleming para que dirigiese esa película. Entonces, digamos que de alguna manera Clark Gable se llevó a su director favorito al plató, ¿no? Además, no hay que olvidar, además, una cosa curiosa, que es que Victor Fleming, que dirigió ese año, lo que se llevó ese mismo año, cosa que parece increíble, firma también El Mago de Oz, cosa que es alucinante. Realmente esas dos películas, dos obras maestras tan inconmensurables, hechas por el mismo señor el mismo año. Una cosa increíble, realmente. Sí, increíble también que el rodaje de la misma película durara tan poco, ¿no? Porque sí, tardó muchísimo más lo que es toda la etapa de producción, pero digamos que cuando se empezó a rodar estaba todo tan preparado, ya tan en la cabeza de Selznick, porque no olvidemos que esta película, más que de director, es una película de productor. Quiero decir, Selznick la tenía tan pensada en su cabeza, los bocetos de producción eran todos de él, no eran del director, que cuando se empezó a rodar realmente estaba todo, él lo tenía en la cabeza, que iba un poco a
a tiro hecho, ¿no? Por así decirlo, estaba en su cabeza y los directores iban bailando un poco también por eso, porque realmente el creador de la película, yo diría que no es una película de autor, sino una película de productor, no un autor entendido como director, ¿no? Es una película de productor que bueno, no tiene por qué ser peor, yo he mantenido siempre que hay un cine de productor, siempre se habla del cine de autor como del director, pero hay un cine de productor que creo que es el que dio a Hollywood sus mejores años. El cine de Hollywood no es un cine de autor, es un cine de productor, el cine de los años dorados de Hollywood. Hay también un peso importante que tiene esta película y que es el guión, que yo creo que no fue nada fácil adaptar una tremenda novela de Margaret Mitchell, y que yo creo que fue toda una labor portentosa de que intentar reproducir en una película pues un bestseller de tantísimas páginas, una novela única que escribió. Ya no volvería a escribir porque murió muy joven la escritora, pero que yo creo que quedó, digamos, condensado en la película toda la esencia de la novela, ¿no? Sí, aparte todo eso que dices tú, que es cierto, se había grabado además con que era la novela, digamos, que había leído todo el mundo en aquella época, era la novela muy querida por los lectores y que, claro, cualquier patinazo que tuvieras siempre podía ser susceptible de que la gente se desilusionase. De hecho, era lo más fácil, ¿no? Que la gente se hubiese desilusionado porque todo el mundo había leído la novela, todo el mundo tenía muy claro cómo eran los personajes, cada uno además, me imagino que de una manera diferente en su mente, y el plasmar en imágenes esto y que fuera un éxito tan rotundo y que todo el mundo unánimemente lo aplaudiese, la verdad es que es un mérito inconmensurable, ¿no? Es muy difícil que esto, es de las poquitas veces en la historia del cine en la cual la novela, digamos que no solo es igual al original, sino que incluso puede superarlo, pero es más, no decepciona a nadie que ha leído la novela. Que es como tú bien dices, había una expectación muy grande, ¿no? Por ver si realmente la adaptación era fiel, si era... Pero sí, claro, porque digamos que en aquella época era la novela, entre comillas, de moda, ¿no? Era la novela que todo el mundo había leído, que además había causado un impacto bestial, o sea, un impacto tremendo en casi todo el público. De hecho, todos los estudios estaban detrás de los derechos, la compra de derechos fue un poco locura, pujaron por ella todos, Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, todo el mundo estaba detrás de ella porque era, digamos, la novela por excelencia de aquella época. Todo el mundo además se imagina. Lo que sí que la gente tenía claro, y lo tenía claro desde un principio, era que Clark Gable tenía que ser Red Butler. Eso es lo que la gente no iba a transigir, porque todo el mundo al leer la novela veía a Clark Gable en el papel de Red Butler. No así con el de Scarlett O'Hara, que se llegó a ser incluso una especie de casting nacional para elegir esto fue una operación de marketing realmente inteligentísima y bueno, hoy en día pues ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero desde luego totalmente novedosa en aquella época, que fue organizar castings a nivel locales que realmente al final no se hacían casi por hacer, porque no se daba por sentado que iba a salir de ahí la actriz, pero era un aparato de publicidad maravilloso, porque iban en caravanas por todas las ciudades o en ferrocarriles o como fuese, haciendo desfiles por las principales ciudades o por los principales incluso pueblos, organizando, claro, unos follones tremendos, que todo esto hizo que el país entero se involucrase en la búsqueda de esa candidata, ¿no? Esa candidata, y además, por un lado estaban estas pruebas que decimos que se hacían a nivel, digamos, más anónimo, pero no olvidemos que todas las actrices de Hollywood querían interpretar a Scarlett O'Hara, tanto las conocidas como las desconocidas, desde las grandes estrellas hasta actrices que no eran conocidas. Todo el mundo quería interpretar a Scarlett O'Hara, y de ese nivel pasamos a otro nivel más, que era las hijas de los productores, las hijas incluso alguna amante de algún productor que también se la enchufó para que hiciera pruebas. Es decir, que todo el mundo quería ser Scarlett O'Hara. Sí, pero es decir, un impacto tan grande tuvo que ocasionar en la población, sobre todo porque me llamaba la atención cuando lo leí, que el alcalde del lugar donde se estrenó la película pues nombró festivo ese día. Sí, es cierto, lo nombró festivo. Bueno, de hecho es que se estrenó en Atlanta. En Atlanta, sí, donde en Atlanta, está ambientada. Solamente era el lugar de nacimiento de Margaret Mitchell, de la autora de la novela, y donde se estrenó la película. Claro, un estreno de cine de esas dimensiones en Atlanta
nunca se daba. Normalmente los estrenos de grandes películas o se hacían en Hollywood o se hacían en Nueva York, en el Radio City Music Hall o en cualquier cine de estos de envergadura, ¿no? Entonces el hecho de que Atlanta acogiese a todo aquello, porque claro, es un estreno que no solamente acogía a todas las estrellas de la película, sino que eso llegó a tener tal envergadura que iban autoridades de primera fila de todo el país, incluso a nivel internacional, que por allí pasaron pues un montón de celebridades y todo eso para un sitio como Atlanta, que no estaba acostumbrado a ser el centro de atención social, digamos, de los Estados Unidos. Eso fue realmente como para darle como un rescate fiesta nacional y mucho más. De hecho, yo creo que lo siguen recordando todavía como uno de los grandes días de Atlanta. Otra de los grandes aciertos, aparte del personaje de la pareja protagonista, también fue pues los secundarios. Una película que yo creo que cada secundario tiene aquí un peso, o cada también actriz y actor de reparto tienen aquí un peso importantísimo. Se dice, por ejemplo, de Leslie Howard, que a sus 47 años hubo que rejuvenecerlo o quitarle casi 20 años de encima. Sí, es cierto. Una de las quejas que se tenían, no entonces, pero que alguna vez ha sufrido la película después, es como decían, bueno, ¿cómo puede ser que la heroína se enamore de Leslie Howard, de un hombre tan, digamos, entre comillas, poco atractivo como puede resultar Leslie Howard, entre otras cosas porque Leslie Howard, como tú me dices, tenía 47 años, pero bueno, la novela era así, la novela lo describía como una persona, pues eso, pusilánime y demás, que digamos el lector tampoco entendía por qué en la novela Escarlata, teniendo a Red Butler, estaba loca siempre con el papel de Ashley, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo que rejuvenecer muchísimo el actor. Yo no sé, la verdad es que no sé por qué se empeñarían en que lo hiciese Leslie Howard. Sí que sé que se le hicieron pruebas, por ejemplo, a Melvin Douglas para que lo hiciese, pero Melvin Douglas era demasiado corpulento, era un poco demasiado del estilo a Clark Gable. Yo creo que Leslie Howard da el papel perfecto, como lo da también Olivia de Havilland. Olivia de Havilland, además, Está perfecto, fue prestada por la Warner Bros. Cuando ella se lo solicitó personalmente a Jack Warner, que la prestase a Selznick para rodarlo, y Jack Warner le dijo, no seas tonta porque eso va a ser el mayor fracaso de la historia del cine, ¿no? Y entonces ella le contestó, bueno, es que déjame que lo intente porque yo quiero participar de ese fracaso. Y le dio, pues fíjate, el papel no sé si el papel de su vida, porque es un papel secundario, pero vamos, uno de su carrera, desde luego. Hay también, digamos, otra de las grandes personajes de esta película, que es la que hace de Mami, que yo creo que también fue pionera en ganar un premio de parte de la Academia. Sí, es Hattie McDaniel, que fue la primera, como tú muy bien dices, la primera, no solo actriz, la primera persona de color, o sea, pues una negra que ganó un Oscar en toda la historia de estos premios. Luego más tarde, creo que además el siguiente, creo que ya lo lograría Sidney Poitier ya en los años 60. Quiere decir que pasaron 30 años después para que volviese a verse aquello. Y aparte, no olvidemos que en aquella época, yo creo incluso que, si no me equivoco, en la propia ceremonia de los Oscars, los negros se seguían comiendo en mesas aparte de los blancos. Es decir, que había una discriminación tremenda todavía en aquella época.